8 de la mañana, 32 minutos. ¿Cómo están las finanzas del Estado? Tabasco tiene finanzas sanas. Esta mañana está con nosotros el secretario de Finanzas, el contador Said Mena Oropesa. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Said, muy buenos días, qué gusto. Buenos días, Emanuel, gusto saludarte, gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Estás en un área clave, en un área importantísima, en un área de la que se han comentado tantas cosas en el pasado y bueno, hoy te toca a ti estar al frente. ¿Tabasco tiene finanzas sanas, Said? Mira, Emanuel, nosotros recibimos al inicio de esta administración un déficit presupuestal de alrededor de 3.500 millones de pesos. Estas presiones de gasto con la que estamos viviendo en este primer semestre, vamos a tener que hacer acciones que nos permitan de alguna manera ir reduciendo estas presiones de gasto que se nos van a seguramente a presentar al final de este año, pero sí señalar que de ninguna manera estas presiones de gasto nos van a afectar en la operación, porque estas presiones de gasto que tenemos, muchas son presiones de gasto de corto plazo, otras que tendrán que resolverse en el transcurso de la segundo semestre y otras que, bueno, tendrán que irse resolviendo incluso hasta el próximo año. Pero empecemos por el principio. 3.500 millones de pesos es el déficit. Para que la gente lo entienda bien, explícanos. ¿Ese déficit es un dinero que falta, que tuvo que poner el gobierno del Estado, que no está y debería de estar? Mira, para entender muy bien el concepto de déficit, es que existen gastos en la administración pública que de alguna manera ya son prácticamente irreductibles, o algunos gastos que están detectados ya y que de alguna manera serán erogados en el futuro. Tenemos un presupuesto, tenemos que salir en base a las estimaciones de ingresos que se hicieron, tenemos que ajustarnos a ese presupuesto. En razón de ello, tenemos detectados cantidades de recursos que no son suficiente atender con los ingresos. ¿Y esto por qué? Porque tendría que tener alguna lógica. Y la lógica es que se han hecho compromisos en el pasado que hoy en día todos conocemos y se ha estado mencionando que los ingresos del Estado de años para acá han venido reduciéndose de algunas maneras, de tal manera que se han venido abriéndose estas brechas entre el ingreso y el gasto. ¿Okay? El hecho de que tengamos este déficit no quiere decir que no se vayan a atender todas y cada una de las obligaciones que el gobierno del Estado tiene. Los vamos a ir cubriendo, sobre todo en todos los aspectos salariales. No vemos ni en el mediano plazo o a finales de año tener situaciones como las que se presentaron en años pasados. Bien, por lo menos a principios de esta administración, no todo lo que se vivió en el cierre de la anterior administración. La pregunta es, ¿este déficit del que te refieres, Said, tiene que ver con eso precisamente, con el recurso que no se le pagó a la burocracia en su momento y que ustedes saldaron en la primera quincena de enero del 2019? Hay una parte de ese déficit, fueron alrededor que tuvimos que atender aproximadamente como 423 millones de pesos que tuvimos que atender de las algunas compromisos salariales que tenían que hacerse y que fueron cubiertos en su oportunidad. Eso es un recurso que no dejó la anterior administración y que ustedes tuvieron que poner. Nosotros encontramos al inicio de la administración, para poder cubrir el primer compromiso que nosotros encontramos era que el día 17, la primera quincena, teníamos que pagar los impuestos generados en la administración anterior. ¿Y ese recurso lo debieron de dejar? Por supuesto. La cantidad a pagar aproximadamente eran de 490 millones y nosotros encontramos recursos líquidos para poderlo cubrir de 423 millones de pesos aproximadamente. Fue los recursos que nosotros encontramos para hacer frente a esta situación.
¿qué tuvimos que hacer? Los recursos de participaciones que nos llegan mes con mes, llegan aproximadamente en la primera quincena de cada mes, a mediados más o menos el día 13, y nosotros tuvimos que solicitar a la Hacienda, nos anticiparan ese recurso para poder atender las necesidades de cubrir la diferencia de los impuestos y atender todos los compromisos salariales, tanto de la primera quincena como los compromisos salariales que se tenían, y fueron los compromisos que el señor gobernador tuvimos que atender también en la primera quincena, y que correspondían de alguna manera a cantidades del año pasado. Bien, estos 3.500 millones de déficit quiere decir que es un dinero que no tenía en consideración la administración de Adán Augusto López Hernández poner, y que va a tener que absorber y que va a tener que resolver. Que vamos a tener que resolver, y que vamos a vivir un tiempo con este déficit, y que vamos a tener que hacer acciones para poder abatir en la medida de lo posible ese déficit presupuestal. ¿Núñez les dejó dinero en la caja? Te repito, Emanuel, lo que nosotros encontramos para cubrir de manera inmediata los recursos fueron los 423 millones de pesos. Eso fue lo que tuvieron de la anterior administración. Para contar con recursos líquidos para hacer frente a los compromisos que teníamos al inicio de la administración. Con esto que nos dices, Said, ¿cómo calificarías entonces? ¿Tabasco tiene o no finanzas sanas? Mira, en este momento, con todas las acciones que nosotros estamos realizando, con todo el orden que se está realizando en las finanzas, nosotros creemos que no vamos a tener ningún problema, cuando menos en el corto plazo. No vemos y no vislumbramos que tengamos ningún problema. Sabemos que tenemos que abatir ese déficit presupuestal. Estamos cumpliendo con los compromisos, la seguridad tanto al sector laboral, que no van a tener ningún problema, asimismo a los proveedores del Estado, que no van a tener ningún problema, porque todos estos, este déficit que de alguna manera estamos mencionando, te repito, pueden haber acciones de largo plazo que no necesariamente tengan que resolverse en este momento. Fíjate, el gobernador Adán Augusto López comentó que tras el despido de 1,500 trabajadores anunciados en marzo pasado, se han obtenido ahorros por el orden de los 600 millones de pesos. Vamos a escucharlo. Bueno, nosotros, ustedes recordarán, ya desde principio de año hablamos de un recorte de plazas de confianza que se ha ido en todas las áreas, por eso traemos un ahorro más o menos de 600 millones de pesos, y se está revisando pues la relación con los sindicatos. No tengo a la mano el número, pero seguramente el secretario de Administración podrá abordar. Así como el presidente. Pues es que ya lo dimos a conocer, no tengo yo la cifra, pero no tenemos ningún inconveniente en volverla a repetir, habrá que preguntarle al secretario de Administración. Bien, eso es en torno a este ahorro que se logra por el tema de las plazas. Pero también se han echado a andar otras medidas, un plan de austeridad que ha revelado el propio gobernador, también ahorros importantes. ¿Este recurso ayudará a subsanar este déficit, Said? Sí, por supuesto. Mira, en el primer trimestre de este ejercicio, contabilizamos un ahorro de 420 millones de pesos aproximadamente. Las estimaciones para este segundo trimestre están más o menos alrededor de los 393 millones de pesos. De esos 221 millones de pesos aproximadamente corresponden a economías derivadas de la nueva ley orgánica del Ejecutivo, y el diferencial pues son producto de esta austeridad que de alguna manera estamos teniendo. Entonces, si sumamos ese monto, pues ya al cierre del segundo semestre estaríamos hablando ya de una cantidad importante de ahorro que sí, por supuesto, ayuda a abatir de alguna manera este déficit presupuestal. Porque aquí ya lleva 600 más las medidas de austeridad. Eso estamos hablando ya de unos 700, 800 millones de pesos al cierre del segundo semestre, lo que nosotros hemos considerado como ahorros. Por este tema del déficit,
¿se debe de proceder legalmente contra la anterior administración? Finalmente es un recurso que no les dejan y que ustedes tienen que poner y que les desequilibra por todos lados. Mira, Emanuel, el tema de déficit, para vincularlo ya como un proceso para deslindar responsabilidades, mira, es un tema que tiene pues varias aristas, ¿no? ¿En qué sentido? Primero hay que reconocer que Tabasco en el pasado tenía un presupuesto, tenía una dinámica de gasto distinta a las que tenemos ahora y además también teníamos mayores ingresos. Se crearon compromisos laborales, se crearon compromisos de alguna manera que eran atendidos con ese nivel de ingresos. Tabasco en los últimos 11 años ha venido perdiendo su capacidad de ingresos derivados de los ingresos que percibe de la Federación. Los recursos propios del Estado aproximadamente en la composición representan tan solo el 5%. Los recursos propios, del 95% dependemos de los recursos que la Federación nos envía. Entonces, si hemos venido perdiendo y no hemos crecido como la media nacional ha crecido, pues esta brecha se va generando por alguna razón de esta manera. Yo creo que eso explicaría en parte, ¿verdad?, este déficit de alguna manera. Esto no tiene responsabilidad la administración saliente. No tengo que tenga responsabilidad. Yo lo que puedo decir en este momento de lo que nosotros vemos es que puede de alguna manera tener una parte de que este déficit tenga esta connotación. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a la pausa. Regresando. ¿Encontró Said Mena una Secretaría de Finanzas en orden o hay irregularidades? Regresamos. En eléctrica